Hello and welcome to VoiceOver Plaza, the podcast from directvoices.com, the VO marketplace, where voice talents meet voice seekers directly without middlemen. Rosi Amador, bienvenida al podcast de Direct Voices. Muchísimas gracias. Un placer y un honor. Un honor también para nosotros tenerte aquí en este podcast dirigido a la comunidad de locutores, en este caso los que hablan español, que son cada vez más. Primero, ¿dónde estás localizada, Rosi? Yo estoy ubicada en Cambridge, Massachusetts, muy cerquita de Boston, al otro lado del charco, le decimos acá, el río Charles. Háblanos un poco de tu carrera, cómo de pronto te convertiste en locutora. ¿Cómo no? Bueno, sucede que me pasó de una manera muy orgánica, porque en realidad mi carrera fue en la música. Soy cantante de música latinoamericana. Ajá. Y mi marido y yo nos conocimos y decidimos crear nuestro primer grupo en el 1984. Y ese grupo duró 10 años y durante ese periodo hacíamos trabajo más que nada en centros culturales, clubes. La música nuestra es música de raíz y también hacíamos muchos conciertos educativos para niños, para familias, y en una de esas nos conoció un poeta y escritor que trabajaba mucho con niños y da la casualidad que a él lo contrató Scholastic para producir unos audiolibros infantiles y unos, en aquel entonces eran CDs, ¿no? educativos, y nos pidió a nosotros a mi marido Brian, que compusiera un poco de música y que narremos. Y bueno, resulta que los dos habíamos estudiado de jóvenes en la escuela superior y en la universidad de teatro, y nos encantó hacer eso. Y a raíz de eso, los estudios empezaron a llamarnos, hay personas que hablan español e inglés, igual de bien, bilingües, eso no es muy común, vamos a llamarlos para este trabajo, para el otro trabajo. Luego, cuando di a luz, también se enteró el hospital. Tenemos gemelas idénticas, y se enteró el hospital que éramos músicos de renombre y nos pidieron que hiciera una campaña de promoción. Y de hecho da la casualidad que tengo, mira, a ver si se ve el cuadro apreciar de las niñas. Hay mucho reflejo, me parece, pero el cuadro de las niñas de la campaña, ¿se puede ver un poquito? Sí, se ve un poquito, sí, efectivamente. Ajá. ¿No? Entonces hice una campaña que se llevó a cabo en la prensa y también por radio. Y ¿Hace cuánto tiempo de esto? Ellas nacieron hace casi 18 años. Uh-huh. Sí. Y entonces ahí también fue que me di cuenta, desde un estudio acá en Boston, yo puedo hablar con un productor en Nueva York, y lo gocé tanto y le dije a mi esposo, ¿sabes, Brian? Ahora que las niñas están creciendo y queremos estar más con ellas, poco a poco yo quisiera explorar una carrera en locución, porque hacer giras constantemente con nuestro grupo no es fácil. Tenemos que o llevarlas o dejarlas encargadas con amigos o con alguien contratado. Y yo diría que quizás como hace 7 u 8 años empecé a indagar más por internet, a ver cómo podemos hacer. Me reuní con alguien que era coach aquí, que me evaluó, que escuchó algo del trabajo que ya había hecho, y la verdad es que me alentó y me dijo, mira, lo que tú haces es bastante diferente. No hay muchas personas que hablen igualmente de bien el inglés y el español sin acento. Y encima me estás contando que ella es americana. Ella me dijo, me cuentas que tu acento es neutro, latinoamericano. Yo no sé, pero me parece que eso es una gran ventaja y debes de seguir explorando. Y así fue que empecé a explorar. Fui a varias reuniones de locutores. Fui a FAFCON. Ajá, sí. Que en realidad para mí esa conferencia, Conference fue lo que me lanzó más que nada, porque ahí conocí a tantos colegas. Una pregunta, justamente, el Unconference del FAF, del que se habla tanto en medios estadounidenses, es toda una institución. Nos preguntamos si también para los locutores de habla hispana realmente tiene relevancia, si puede ser un lugar al que hay que acudir.
En mi opinión, absolutamente. Tenemos un grupo pequeño de locutores bilingües y para nosotros ha sido fundamental poder conectarnos y ayudarnos entre sí. Ajá. Y las oportunidades para el aprendizaje el uno del otro y en general en la conferencia, que es muy pequeña, o unconference, es excelente y eso nos ayudó muchísimo. Eso, ¿no? Y también online lo que pude investigar gracias a John Florian, el creador de Voice Over Extra, que también fue un amigo verdadero de un principio, me alentó muchísimo y nos ayudó con consejos acerca de nuestro primer sitio, etcétera, y conexiones y personas a las cuales yo podía acudir para que nos aconsejen. Y ahí fue que empezó todo. Ajá. Y yo veo que efectivamente eres una pionera de lo que es la locución a distancia, que antes era algo marginal y que cada vez está más presente, que los profesionales tienen que disponer de un home studio y de posibilidades de digamos, grabar con un director, un productor que está en otra ubicación, pero que es perfectamente posible. Antes era difícil por razones tecnológicas, por una resistencia de los estudios, ciertos prejuicios, y bueno, pues haciéndolo allí desde Estados Unidos hace tantos años, ahora vemos que es la norma, no es la excepción. Pero bueno, hablemos, Rosi, si te parece, de tu bilingüismo, del hecho de que puedes grabar en ambos idiomas, el español y el inglés, toda una ventaja sin duda que seguramente aprovechas a fondo. ¿Hay clientes realmente que buscan específicamente locutores bilingües? Oh, sí, absolutamente. Te cuento que para mí hasta ahora donde más me han contactado, más que nada son productores que se dedican a producir los mensajes sobre la salud. Así que el US Department of Health and Human Services, para mí acá el Massachusetts Department of Public Health, he hecho un sinnúmero de campañas bilingües en torno a cualquier tema que se te ocurra acerca de la salud. Y lo he hecho por muchos años. Casi me especializo en anuncios de servicio público, en PSAs bilingües. Así que esa es una de mis especialidades, sí. ¿Es que un idioma interfiere en el otro, no tanto en la pronunciación, sino en la manera de expresarse a la hora de estar ante un micrófono? Hay, no sé, a veces uno recibe un guión, un script que está lleno de términos, de expresiones que en realidad son una mala traducción. En fin, ¿esto cómo lo llevas tú? Sí, eso pasa a menudo. Y de hecho yo uso una carta en la cual trato de identificar esos posibles problemas antes de trabajar con alguien por primera vez, para que sepan ellos cuál es mi actitud y o sea, yo soy muy profesional y no quiero que mi voz se use cuando hay un texto que está mal escrito, no puedo poner mi nombre. Entonces yo les explico de antemano que si yo encuentro que algo no está bien escrito, yo se los voy a dejar saber de una forma muy respetuosa, ofrecerles acceso a mi traductor. Yo trabajo en mi equipo, hay un traductor. Yo lo puedo hacer, pero no es mi especialidad. Yo me dedico a la locución. Y si desean usarlo a él, con todo gusto proveo ese servicio. O si ellos quieren proveerme con un guión que de seguro está bien escrito, pero si yo lo veo que no está bien, se los voy a señalar y les voy a pedir que por favor lo cambien antes de que yo lo haga, porque no puedo. Y eso, por suerte, ha sido muy bien recibido y me ha ido muy bien. Y siempre lo hago de forma respetuosa y pidiendo permiso. Es una buena estrategia, desde luego que es algo que hay que hacer, me parece una cuestión de coherencia y de respeto profesional al cliente, a los que van a escuchar esa grabación y a uno mismo también como profesional. Pero a veces nos pasa que recibimos, por ejemplo, scripts, guiones que han sido mal traducidos, a veces una máquina por medio que ha traducido de mala manera, o alguien que lleva muchos años, por ejemplo, estamos hablando sobre Estados Unidos, alguien que lleva muchos años en Estados Unidos y que empieza a colocar expresiones que no son correctas. Entonces, bueno, llega un punto que a nosotros nos pasa que es casi más la norma que la
que la excepción, que los textos no están muy depurados, ¿no? Y a veces, bueno, el cliente ha pasado por toda una serie de filtros y no aprecia que se le diga, oye, mira, esto hay que revisarlo porque no está bien, ¿no? Al final, los errores graves, evidentemente, los corriges. Sí. Las cuestiones que no son graves errores, las haces notar. Pero llega un punto que Sí. parece que hay que ceder. Esto es un problema, parece muy recurrente, ¿no? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque obviamente estas cosas toman más tiempo. Ujú. Y si señalarlo y esperar que el cliente te responda, y significa que no vas a poder grabar ese Exactamente. idioma. El riesgo es ese, que Exacto. en un afán de querer hacer bien las cosas y Sí. de advertir del error que hay, pues bueno, hay una cierta desconfianza o bien pues, se pierde mucho tiempo en el proceso. En fin, siempre hay que tratar de negociar de la mejor manera, ¿no? Para que el cliente Así vea es. que es una reclamación legítima. Yo Correcto. quería evocar este tema por el Spanglish, el fenómeno del Spanglish. Me Sí. pregunto si ha llegado a los micrófonos en Estados Unidos, si se escucha ya en las centenares de emisoras hispanas de ese país, o es un fenómeno marginal de la calle. No, yo lamentablemente se escucha mucho en la radio y por suerte para nosotros, la verdad es que a nosotros no nos afecta, o sea, por lo menos en el trabajo que hacemos, los guiones que nosotros recibimos no exigen un Spanglish. Hasta ahora no ha sido algo que nos preocupa, no ha llegado a nuestra puerta. Qué bien. Sigamos así entonces. Sí, sí. Los Ahora clientes. sí existe, y no sé si a esto te referías también, pero me parece que no, pero sí existe el factor de que cuando te llega un guión y estás haciendo una traducción al español de un producto, por ejemplo, un servicio, que hay que determinar si el cliente quiere que lo pronuncies el nombre del producto en inglés correctamente o con un acento hispano. Y eso también hay que preguntarlo y averiguarlo de antemano, lo cual también toma más tiempo, Cierto. pero ya acostumbro a hacerlo automáticamente y me entero. Y a veces lo que hago es ofrezco un alternate take, porque así ellos pueden decidir después. Ahí está el consejo, una grabación alternativa para que puedan tener la opción. Siempre dar opciones, no Ahí está. limitarse al texto, sino que el productor verdaderamente pueda escoger. Los clientes anglófonos buscan voces en español cada vez más, sobre todo español de América Latina, evidentemente, que es el predominante, pero muchos parecen perderse sobre qué acento es el más idóneo para la audiencia hispana, tanto en Estados Unidos como en toda América Latina. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay comunidades cubanas, mexicanas y de todas las nacionalidades al sur del Río Grande, ¿no? Entonces, ¿cómo...? No sé si te has encontrado en esta situación que tienes que recomendar al cliente un determinado acento o tú misma adoptar un determinado acento. ¿Cuál es la situación, Rosi? Bueno, en realidad en mi sitio en la red y en todas partes yo he puesto lo que yo creo que me identifica más que nada, que es neutro, acento latinoamericano neutro. Es difícil de definir, pero a menos que yo esté con amigos argentinos o amigos puertorriqueños, ahí sí me sale más el acento de mi gente, pero por lo general me han dicho y yo traté de siempre mantener mi acento latinoamericano muy neutro y no... Usualmente la gente me dice que no puede identificar de cuál país yo vengo y creo que la gente acude a mí por ese motivo. Ahora, a veces recibo algo que dice que si puede, por favor, ponerle un poquito de acento mexicano y entonces por eso yo puedo tratar de ponerle un poquito, pero yo lo que más hago es que le refiero a mis colegas mexicanos. Si quieren algo auténtico, lo hago, pero da la casualidad que mi madre hizo películas en México, vivió en México y se le pegó un poquito el acento. Yo me crié viendo, ella fue actriz y actuó con Cantinflas, de hecho, y yo me crié viendo películas mexicanas en Puerto Rico, así que me pegó un poquito y por ahí puedo como que entonar un poco y a veces me piden eso y lo hago y quedan satisfechos, pero nunca, o sea, yo siempre les digo la verdad. Yo no soy mexicana, si quieren algo tengo colegas que puedo recomendar con todo gusto, pero sí le puedo dar un toquecito y ahí está, y ellos deciden. Y ahí con toda esta ensalada de acentos que además, bueno, los contienes en ti misma, bueno, para un cliente anglosajón, pues
la verdad no es fácil el orientarse, ¿no? Sobre todo cuando ahora se habla ya del US Spanish, el US Spanish, que las agencias parece que están obsesionadas. ¿Tú cómo lo definirías? Primero, ¿existe tal US Spanish? Bueno, yo he visto artículos en torno a este tema y la verdad que yo la verdad es que no entiendo muy bien a qué se refiere eso, porque para serte sincera, nadie me ha pedido US Spanish. Me han pedido español neutro latinoamericano. Así que, muy sinceramente, no sabría decirte cómo yo sería capaz de ofrecer una locución en US Spanish. O sea, yo vivo acá, así Sí, que... sí, sí. No, a nosotros nos pasa que son sobre todo agencias que operan Sí, mucho en Estados Unidos y que se dirigen a la audiencia hispana y sí. específicamente lo escriben así. Son varias, o sea que se ve que circula entre ellas esa denominación, lo clasifican como US Spanish y bueno, Ujú. pues es gente, claro, que digamos de habla hispana que residen en Estados Unidos y Sí. bueno, hay una forma a lo mejor de hablar, pero claro, el español que se escucha en la Florida será de origen cubano, el que se escucha en California, sobre todo Sí, mexicano, por eso etcétera, la verdad es etcétera, que ¿no? no entiendo. Yo, Sí. por ejemplo, pensé que a lo mejor eso se refería para distinguir entre el español europeo al de los Estados Unidos. Obviamente, gran diferencia, pero Ujú. la verdad es que debo aprender más sobre este tema. Sí, nosotros sí, seguimos curioseando esto porque es una demanda, pero que no sabemos a veces cómo responder, porque para nosotros también es un misterio. El español es, de todas maneras, el segundo idioma de Estados Unidos y según algunas estadísticas, Estados Unidos podría ser el segundo país hispanohablante. Es discutible si se cuentan los hispanos del censo o los que no están en el censo. Pero en todo Sí, caso, correcto. segundo o tercer país hispanohablante, hablamos de más de 40 millones, casi 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Significa que hay, por consiguiente, una demanda creciente de locuciones en español en Estados Unidos. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, lo hemos visto. Bueno, en realidad cuando comenzamos nos llamaban más para el español que el inglés. Ahora es casi, yo diría, un poquito más español que inglés, pero ¿sabes qué? Te cuento, esto no lo hemos tocado, este tema, pero también nos piden mucho inglés con un poco de acento. Ah, cierto. Oh, sí. Te cuento que Ah, esa sería como una cuarta parte de nuestro trabajo. ujú, English with slight Hispanic accent. ok. Y entonces, como yo pienso en mi papá, que nunca habló bien el inglés, mi papi de Buenos Aires, con un acento muy fuerte, y yo como que lo canalizo, me conecto con él, y así puedo ofrecer varios, digamos, grados de Sí. acento. Igual mi marido también lo logra. Él es de origen nuevo mexicano y Ajá. entonces el acento él es más mexicano, porque su familia es originalmente, ¿no?, de allá. Pero esa es una parte de nuestro trabajo también, a pesar de que nuestra especialidad es sin acento en cada idioma. Ya saben, Porque, el inglés with a slight Spanish accent, o sea, exacto, eso está exacto. bien. Ajá. Ahora, bueno, hablemos, dirijámonos a la gente que está empezando, que ve que hay posibilidades. Evidentemente hemos dicho muchas veces que la locución no es algo que, digamos, es fácil de empezar. No solamente hace falta tener una buena voz, hace falta tener mucho convencimiento, en fin, es mucha práctica sobre todo, como un piloto que tiene muchas horas de vuelo, lo mismo un locutor, más horas de micrófono tiene, mejor locutor será, ¿no? Absolutamente. Es la práctica la que hace al locutor y también, bueno, tiene que tener unas condiciones naturales, obviamente. Luego, bueno, hay la parte de consejos tanto en cómo locutar bien y triunfar en esto, como en la parte de marketing, cómo darse a conocer y llegar al mercado y lograr Así es. trabajo. Entonces me ¿Cómo, gustaría conocer tus recomendaciones al respecto. cómo no? ¿Cómo no? A ver, ¿qué puedo recomendar? Es que es un negocio. Es un negocio y como cualquier pequeña empresa hay que verlo como un negocio. Y aunque tengas mucho talento, si no te estás dando a conocer, si no estás subiendo por ejemplo, tus comerciales o tus web videos a YouTube, en tu página,
y regando la voz y poniendo todos los keywords y los tags. Eso es, en fin, lo que nos ayuda a poder darnos a conocer, porque en realidad la gran parte de nuestro trabajo nos está llegando por Internet. Así es. Sí, así es. Y hay que hacer eso. Y así fue que empezamos en realidad, poniendo los demos online, poco a poco armando nuestro sitio. Por supuesto, siempre estudiando con varios coaches, aprendiendo. Yo siempre me empapaba de todos los sitios en la red que existían cuando comencé para aprender el lenguaje de la locución. Porque yo sabía que porque había estudiado teatro, podía actuar, pero es otra cosa la locución. Y poder expresarse de una forma convincente, sea para vender un producto, sea para educar, que también nosotros hacemos mucho e-learning, que es recomiendo muchísimo para los locutores que se especializan en español, o para motivar, para corporaciones que tienen que motivar sus empleados, para lo que sea, para motivar. Esas son para mí las principales razones por las cuales nos contratan. Y entonces hay que siempre estar enfocado en cómo darse a conocer. Obviamente lo fundamental es tener buenos demos y recibir el asesoramiento necesario para poder crear tus demos poco a poco. Y para mí fue fundamental encontrar a personas que pudieron aconsejarme a mí. Y eso lo conseguí a través de las conferencias, a través de los sitios online, como ya mencioné, nuestro gran amigo John Florian de Voice Over Extra. Cada uno tiene que encontrar a la persona que ellos anhelan ser como ellos. Un mentor, ¿no? Ellos. Un mentor, absolutamente. Y ese proceso de encontrar un mentor y de ofrecer algo también, porque el mentor no puede ser en una dirección. Ofrecer algo también, eso fue lo que yo hice de un comienzo para poder empezar a entrar en los círculos, armar mi lista, y ahora trabajo con un Customer Relations Manager, que el mío que me encanta, es Batchbook, y eso me ayuda también a mantener información sobre cada cliente o un prospecto, que me permite mantener la comunicación y avisarles de cuáles son nuestras actividades, de cómo podemos ayudarlos, qué ha pasado últimamente, que les podría resultar de interés. Así que con todo eso, y es un montón de trabajo, y también te cuento un secreto. Yo uso mucho estudiantes que les encanta hacer pasantías conmigo. Y tengo un asistente dos días por semana, pero muchísimo traigo y me encanta tener estudiantes que hacen su pasantía para hacer ingeniería con nosotros. Y eso nos ayuda un montón con el editaje y también la grabación. Y por supuesto cambian, se van, algunos vienen y se van, pero les enseñamos un montón y nosotros nos beneficiamos porque ellos vienen con sus ideas y ellos me ayudan también con social media, porque eso de subir los videos a YouTube toma tiempo y editarlos. Tú haces algo de 5 minutos y no lo vas a poner completo. Hay que crear algo de 30 segundos, de 1 minuto, que los productores puedan verlo y decir, ahí está la voz de ella. Si el spot empieza tu voz en 10 segundos, no vas a hacerlos esperar. Efectivamente. O sea, como tú has dicho, Rosi, bueno, es un negocio, requiere paciencia, mucho trabajo, toda una preparación, un mentor, requiere ese marketing, y también detrás de un locutor también hay un equipo de personas que ayudan en todas esas tareas. A nivel técnico también hay una inversión que hay que hacer, evidentemente, de insonorizar una cabina, de que la acústica sea buena, de que los micrófonos tengan la calidad adecuada, etcétera. Todo eso no se puede improvisar, implica además una inversión de dinero considerable. Pero bueno, si uno es consecuente, efectivamente, y sigue los pasos adecuados para darse a conocer, pues trabajo hay. Quería agradecerte entonces por esta entrevista. Gracias por tu tiempo, tus valiosos comentarios. Mucho éxito en tu carrera y esperamos verte nuevamente en otro podcast. That's all for this interview from Voice Over Plaza, the podcast from directvoices.com, the VO marketplace, where voice talents meet voice seekers directly without middlemen. Check out our blog, Voice Over Plaza, for more tips and tools to succeed in voice acting.
So head on over to directvoices.com/plaza. We are happy to read your comments there.